Dios les bendiga en esta tarde. Esta es Esmeralda Vadillo y esto es una palabra para ti. En esta oportunidad hablaré sobre el profeta Jonás y el libro completo de Jonás. El libro de Jonás solamente tiene 4 capítulos y yo diría que tiene 2 porque 2 capítulos son oración de Jonás, arrepentimiento de Jonás. Salomón dijo hace mucho tiempo que él había visto una visión y él había visto algo que era como inusual. Él vio que los príncipes estaban caminando y que los siervos estaban montados en los caballos. Y si usted piensa esto, está como mal, porque se supone que los príncipes fueran en los caballos y que los siervos eran los que tenían que estar caminando. También él dijo que cuando tú tienes muchas posiciones, si tienes mucha belleza y tienes inteligencia, tienes una profesión, debes cuidar tu ego de esas cosas, porque si te gana tu ego, de nada te sirve todas esas cosas que tú puedas tener, porque al final del tiempo, si tú cavas un hoyo, tú vas a caer en tu propio hoyo. Y esta era una de las razones por las que Jonás no quería ir a donde Dios lo estaba enviando. La Biblia cuenta que el Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive y llevara una palabra a ese pueblo para que se salvara. Pero Jonás sabía que eso era un pueblo bien terrible. Les voy a contar 2 minutos sobre este pueblo. Este pueblo era tan tremendo que se dice en la historia, cuando usted lo profundiza el libro, que el rey de este pueblo había llevado 3,000 personas cautivas y a esos cautivos los quemó a los 3,000. Este hombre despellejó un gobernador y con eso él pintó las paredes de ese pueblo. Él hizo una puerta con las cabezas de la gente que él había degollado. Él cortaba manos, cortaba dedos, él le quitaba las narices a las personas. Él le sacaba los ojos. Se cuenta que 700 personas él colgó en estacas. Así que Jonás creía que este hombre no merecía misericordia, que este pueblo por estar en tanto pecado no merecía misericordia de Dios y él no quería que Dios lo salvara. Es por eso que es interesante ver que Jonás era un hombre que prefería que se perdieran las almas. Y usted dice, pero ¿cómo es ese asunto? Pues yo se lo voy a narrar cortamente, se lo voy a resumir. Y se lo voy a traer a este tiempo también. Jonás no quería que se salvara y se supone que él estaba predicando para salvar, porque predicamos para que se salven las almas. Y el caso de él era todo lo contrario. Muchas veces, yo no sé si usted se ha vivido en esta situación, que llega a la iglesia un domingo, una persona que hace mucho tiempo que no venía a la iglesia, tiempo que usted no sabía nada de esa persona, que usted no la miraba, bueno, no sabemos nada de esa persona. Pero el mensaje es de arrepentimiento y esa persona ese día decide pasar al frente y arrepentirse de todos sus pecados. Créame que esa persona, mientras estaba el pastor predicando, tuvo una lucha interna con ella misma y seguramente, como yo lo explico a los niños, habían 2 angelitos, uno bueno y uno malo, y el bueno le estaba diciendo pasa, pasa, y el malo no pase. ¿Y para qué vas a pasar? No tienes que pasar. Y el bueno, sí tienes que pasar, necesitas arrepentimiento. El asunto es que la persona decide tomar el buen camino, se arrepiente, va caminando hacia el altar con lágrimas en los ojos, completamente arrepentida la persona. Y mientras tanto, muchas veces nosotros estamos mirándolo y juzgándolo. Pero ¿y por qué pasó? Si cuántos años hace que no venía a la iglesia. Usted no sabe las situaciones que pasó en ese tiempo que no estuvo en la iglesia, pero Dios le quería dar la oportunidad. Y somos tan tremendos que cuando el pastor, después que termina de orar, lo abraza, entonces hasta comentamos, pero mira cómo el pastor lo abraza. A mí el pastor nunca me había abrazado así como abrazó a esa persona. Y nosotros siempre estamos juzgando y no podemos juzgar, porque Jonás juzgó a un pueblo que Dios quería salvar y de cualquier manera el propósito de Dios se cumplió.
porque el libro de Jonás es un libro que habla sobre misericordia por toda la humanidad. Este libro habla del poder que tiene Dios sobre la naturaleza y también habla de que huir de las manos de Dios es imposible para ti, es imposible para mí. Muchas veces queremos escapar y decimos, no queremos hacer eso, pero Dios quiere que usted lo haga y Dios va a buscar la manera de que usted lo haga. Y la manera que buscó para que Jonás lo hiciera fue una manera que a veces la contamos a los niños jocosos y se ríen, pero fue una cosa bien terrible. Jonás fue un mar embravecido, por eso le dije que el libro habla sobre la poder que tiene Dios sobre la naturaleza. Dios hizo que los vientos se calmaran en ese barco tirando a Jonás al mar. Y tiene tanto poder sobre la naturaleza y los animales que un gran pez se tragó a Jonás. ¿Y saben qué pasó con Jonás? Que ese pez lo devolvió. Y lo devolvió exactamente al lugar donde Jonás no quería estar. Usted se imagina que usted diga, yo no quiero ir para ese lugar, y el Señor lo monta en un avión y el avión aterriza en el lugar preciso donde usted dijo que usted no quería. Jonás entonces tiene que predicar a ese pueblo, porque la Biblia es clara cuando dice que todo lo que tú recibes es lo que tú das, es lo que tú vas a recibir. Y muchas veces nosotros nos pasamos diciendo, es que a mí nadie me trata bien. Todo el mundo me mira de lado, nadie me saluda. Pero entonces yo te pregunto, ¿tú saludas a los demás? ¿Cómo tú tratas a los demás? Muchas veces estamos diciendo que nadie se preocupa por ti, que nadie te da una llamada cuando tú faltas a la iglesia, y cuando los demás faltan, tú los llamas. Tú estás preocupado por esos que no vinieron en este día al servicio. Otra cosa que nosotros acostumbramos a decir es, yo no voy a hacer ningún negocio porque a mí nadie me paga. Cuando yo hago un negocio e invento que es para cobrar, nadie me quiere pagar. Y entonces te pregunto también, ¿y tú pagas tus deudas? Porque según lo que tú cosechas, es lo que tú vas a recibir. No pretendas sembrar un palo de naranjas y que ese palo te dé aguacates. Obviamente te va a dar naranjas, porque vamos a cosechar siempre lo que nosotros hemos sembrado. Otro ejemplo que le puedo dar de otra persona que no quería, también estaba como Jonás, renuedo a que Dios tuviera misericordia, es el hermano del hijo pródigo. Y esto habla en el capítulo 15 de Lucas, en los versos 25 al 30, cuando el hermano menor se enojó porque el hermano que vino grande, que había hecho tanto pecado, regresó, y el padre lo recibió y el padre lo homenajeó. Cuando el pueblo se arrepiente, el profeta procede con enojo, y Dios tiene que llevarlo hasta lo alto de una montaña y enseñarle a través de una calabacera la misericordia de Dios. Por eso yo te digo en esta tarde que si tú tienes misericordia con los demás, Dios va a tener misericordia contigo. No hagas las cosas a tu manera, hazlas a la manera de Dios. Recuerda siempre, Jonás no quería, pero tuvo que hacerlo porque fue obligado por las circunstancias. Dios utilizó la naturaleza, Dios utilizó un pez, Dios utilizó los marinos, Dios utilizó un barco. Y Dios cambió todo el panorama, y de cualquier manera Nínive se salvó. Porque ese era el propósito de Dios, porque ese es el propósito de Dios, salvar a las almas. El propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y yo te dejo de asignación en esta tarde, ¿cuánta misericordia tienes tú? ¿Cuánta más puedes alcanzar? Yo creo que podemos llegar a ser perfectos, porque la Biblia dice que si Dios es perfecto, nosotros también tenemos la capacidad de la perfección. Nunca olvides que Jonás quiso de una manera y Dios lo hizo de otra. Te recomiendo el libro de Jonás, solo 4 capítulos que te van a edificar y que te van a cambiar el pensamiento total en cuanto a las personas que no le sirven al Señor. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.